Listo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con la doctora Nancy Carrizosa con esta conferencia. Y pues bueno, le damos la bienvenida a la doctora, quien es neuróloga pediatra. Les vamos a compartir un poquito de su formación. Ella es médico general, egresada de la UNAM. También es médico pediatra, egresada del Hospital 1 de Octubre. Cuenta con una especialidad de neurología pediátrica por el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. También tiene un máster en epilepsia por la Universidad de Murcia, España. Un diplomado en trastornos del neurodesarrollo por la Universidad La Salle. Y pues actualmente es médico adscrito al Hospital Pediátrico Legaria Hospital Español. Y pues bueno, ella se dedica a la atención de pacientes con problemas neurológicos como es la epilepsia, parálisis cerebral, infantil, migraña y trastornos del neurodesarrollo como el autismo, trastorno por déficit de atención, problemas de lenguaje y aprendizaje. Y pues bueno, le damos la cordial bienvenida y comenzamos con esta conferencia que lleva como título ¿Cómo afecta a nivel neurológico lo que comemos? Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un gusto el día de hoy estar aquí con ustedes dando un poquito de información sobre lo que sucede en nuestro sistema nervioso central a partir de todo lo que nosotros ingerimos dentro de nuestra dieta. Primero que nada, quiero comentarles que no existe ningún conflicto de interés para dar esta plática, no es promocionada por nadie. Esto es una plática a público abierto, a nutriólogos y a todas las personas que estén interesadas en escucharla. Les quiero comentar que la información que obtuve para poder hacer esta plática la recabé de algunos artículos que vienen en inglés y muchas de las imágenes que van a ver vienen en inglés, pero la idea es poderles transmitir la información con los esquemas y poderles explicar qué es lo que sucede. Entonces, bueno, como ya nos comentaron el grupo de Nutrafine, pues yo me dedico a la parte neurológica. Yo soy especialista en niños, difícilmente vemos adultos, aunque también conozco algunas enfermedades de los adultos, pero me gustaría empezar a comentarles, antes de empezar con lo que hace nuestra dieta hacia nuestro cerebro, explicarles qué es lo normal que nosotros estamos viendo actualmente dentro de nuestro funcionamiento a partir de nuestro intestino. Y les quiero comentar que tenemos algo muy importante, que es la microbiota. Esta microbiota va a ser un conjunto de microorganismos vivos que van a estar en nuestro intestino. Y estos microorganismos van a vivir en una manera mutua con el hospedero, en este caso el ser humano. Esta microbiota, estos microorganismos vivos, llegan a ser bacterias que nos van a ayudar a diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo, como es la estimulación y la regulación del sistema inmunitario, el mantener las barreras físicas, en este caso la barrera intestinal a través de estas células que cubren el intestino, que siempre les explicamos que es como la piel, lo mismo, el intestino está cubierto por esta piel y que no solamente va a ser una barrera para evitar la entrada de ciertos patógenos, sino que es una barrera que tiene unas prolongaciones, que a través de esas prolongaciones es donde se va a hacer la absorción de los nutrientes. Esta microbiota nos ayuda a lo que es el metabolismo de los carbohidratos, a que estos nutrientes se puedan transformar de manera adecuada y que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Y va a estar formada la microbiota por bacterias principalmente, algunos hongos, virus y, bueno, van a estar en lo que es el intestino, en el aparato gastrointestinal. También les quiero comentar que otra cosa que últimamente se ha estado estudiando mucho a través de la medicina, con los pediatras, con los médicos internistas, es la presencia de los probióticos. Los probióticos van a ser estos microorganismos vivos que al administrarse en una cantidad adecuada nos van a dar adecuada función para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuadamente. Vamos a tener también lo que son los prebióticos, que estos van a ser como pequeñas cadenas de carbohidratos. Es el alimento que utilizan los probióticos. Y los simbióticos van a tener una combinación de pre y probióticos. Casi siempre los simbióticos son de manera artificial. Los probióticos nosotros los tenemos, los probióticos los podemos adquirir de manera natural en algunos alimentos y los simbióticos los podemos obtener a través de algunos tratamientos farmacológicos que algunas empresas, algunos laboratorios nos ofrecen.
Y algo muy importante que también quiero que muchos de ustedes sepan son la presencia de los psicobióticos. Los psicobióticos también van a ser una serie de probióticos que en las investigaciones que se ha hecho se ha visto que ayudan a las personas que tienen ansiedad, a las personas con depresión, a los problemas del sueño, incluso para los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo también nos pueden llegar a ayudar. No quiere decir que la ingesta de estos psicobióticos quite el padecimiento o cure el padecimiento, pero ayuda mucho para que la absorción de los nutrientes pueda ser efectiva para las personas que tienen estos padecimientos. Entonces, hace muchos años se hablaba del eje intestino-cerebro, ahora se habla del eje microbiota intestino-cerebro. Este eje es súper importante porque para que nosotros tengamos un sistema nervioso central sano, debemos de tener un intestino sano. Y es muy importante saber que hay una comunicación entre el cerebro y el aparato gastrointestinal. Entonces, les hablaba hace rato que nuestro intestino está cubierto por una capa de células. Estas células van a estar juntas y esta le va a dar una impermeabilidad a nuestro intestino para que no atraviesen bacterias malas, como serían, por ejemplo, estas bacterias. Dentro del aparato gastrointestinal vamos a tener algunos neurotransmisores, que más al rato les voy a platicar sobre de ellos. Vamos a tener varios bacilos que van a estar ahí y que van a hacer lo que es la microbiota, que como hace rato lo comentábamos, son estas bacterias que viven dentro de nuestro intestino para ayudarnos a hacer muchas funciones. Cuando nuestro sistema nervioso central empieza a estresarse o tiene algún tipo de enfermedad, el sistema nervioso central va a mandar una señal a lo que es nuestro intestino y nuestro intestino va a empezar a tener una disfunción. Y esto creo que muchos de nosotros lo hemos vivido cuando tenemos alguna situación, por ejemplo, estrés, que estamos muy enojados o muy preocupados por alguna situación que puede llegar a suceder y que sientes cuando tienes un problema, un nudo en el estómago, sientes súper inflamado, comes algo y no te cae bien. Entonces, este estrés y estas enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso se pueden repercutir en lo que es el intestino, pero viceversa, si nosotros tenemos un cuadro intestinal por un parásito, por una bacteria o tenemos un síndrome de colon irritable, vamos a estar cansados a lo largo del día, no nos vamos a poder concentrar y van a empezar a aparecer varios padecimientos como la ansiedad, problemas de depresión, etcétera. Entonces, este eje que es como una manera continua de tener esta comunicación se va a ver afectada precisamente por lo que les decía, esta barrera intestinal que recubre a nuestro intestino para hacerlo aislado de las bacterias se va a abrir y entonces las bacterias van a penetrar. ¿Qué va a suceder ahí? Va a haber un proceso inflamatorio cuando llega un agente externo a nuestro cuerpo, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, un hongo. Estos agentes infecciosos generan una cascada de respuesta inflamatoria para que esta respuesta inflamatoria los pueda atacar y no progresen las enfermedades. Entonces, en el intestino llega a suceder exactamente lo mismo, se desarrolla una cascada inflamatoria para poder detener la progresión de las bacterias que pueden llegar a entrar. ¿Y cómo se le llama a esto? Se le va a llamar disbiosis. Esta disbiosis, pues, es ese crecimiento anormal de agentes patógenos o de bacterias patógenas dentro de nuestro intestino. Y esto es muy importante porque esta es como la base principal para desarrollar muchas enfermedades como lo que vamos a ver a continuación. Es muy interesante saber que anteriormente nosotros pensábamos, aquí les pongo un esquema de una mamá que está embarazada, anteriormente pensábamos que los bebés que estaban dentro del útero de las madres estaban en un medio totalmente estéril y aislado. Ahora sabemos que no, la madre embarazada va a tener una microbiota normal y esta microbiota a través de la placenta y del cordón umbilical va a atravesar a lo que es el líquido amniótico en donde está sumergido el bebé y el bebé a través de deglutir este líquido le van a llegar estas bacterias y ahí es en donde se va a empezar a desarrollar la microbiota normal. Si la mamá lleva una adecuada dieta con prebióticos, suplementación, una alimentación adecuada y no ingiere antibióticos, pues bueno, lo que nosotros esperamos es que este bebé tenga un nacimiento totalmente normal y que no tenga una predisposición a tener enfermedades más adelante. Cuando ya el niño nace, la mamá se tiene que seguir alimentando de manera adecuada y si el niño es alimentado los primeros 6 meses exclusivamente al seno materno, vamos a tener un adecuado desarrollo del sistema nervioso central, una microbiota sana para este bebé.
Hay muchos niños que por situaciones secundarias, porque a lo mejor la mamá no tuvo suficiente cantidad de leche o porque la mamá padece algún tipo de padecimiento y no lo puede alimentar al seno materno, entonces los niños tienen que ser alimentados con dieta de fórmula. Estas fórmulas están adicionadas con vitaminas, omegas, fibra, y lo que les va a ayudar a los niños es a tener igual el desarrollo de un cerebro sano y el desarrollo de una microbiota normal. Sin embargo, si nosotros hiciéramos una comparativa, hasta el momento no existe ningún tipo de leche artificial que sustituya o que tenga los mismos nutrientes que tiene la leche materna. Entonces, en este esquema lo que yo les quiero comentar y lo que les quiero explicar, en la primera línea que nosotros vemos aquí es una línea de tiempo en donde vamos a ver las semanas de gestación de una mujer embarazada. Aquí más o menos estamos entre los 6 meses a los 9 meses. El tiempo ideal de nacimiento de un niño normalmente es a las 40 semanas, pero un bebé puede nacer entre las 38 a las 42 semanas, se considera normal. A partir de ahí vienen aquí la edad en años hasta la edad adulta y la edad del adulto mayor. Quiero mostrarles cómo se ha estudiado lo que les decía de la flora intestinal, cómo si hay evidencias de que a partir de del sexto mes de vida ya puede haber una microbiota normal en los pequeñitos. En el momento del nacimiento, estos niños están en contacto con el medio externo y la microbiota aumenta. A la edad de los 12 años, los niños ya tienen una microbiota mucho más grande, amplia. En la edad adulta empiezan a aparecer no solamente la microbiota normal, sino también ya vamos a tener como más contacto con algunos agentes que pueden llegar a ser infecciosos malos para el intestino. Y en la edad adulta es muy importante ver cómo esta microbiota va disminuyendo, porque pues se va perdiendo muchas funciones en los adultos mayores, se van perdiendo y la microbiota se va haciendo más débil. Entonces, aquí les quiero mostrar cómo existe hay algo dentro de nuestro sistema nervioso central que se llama plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es aquella capacidad que tiene el sistema nervioso central de poderse adaptar a todos los estímulos externos que vamos a tener y es la capacidad que generan las neuronas de poder desarrollar conexiones a través de unas prolongaciones que tienen que se llaman dendritas, como estas prolongaciones conforme vamos creciendo se van haciendo mucho más grandes. Si nosotros vemos aquí como si fuera una ramita de árbol, a la edad más o menos de los 6 años vamos a ver cómo esta plasticidad neuronal está funcionando muchísimo y es en el momento en donde aparecen estas ramificaciones y donde es la etapa escolar de nuestros niños, donde el momento en donde las mamás siempre te dicen, es que doctora, este niño aprende como si fuera una esponjita. Bueno, pues es precisamente por esta plasticidad neuronal. Entonces, las cosas que llegasen a afectar tanto en la etapa prenatal como posteriormente algún tipo de enfermedad, hospitalización, accidente, hipoxia y demás, pueden llegar a afectar no solamente a la flora intestinal, pueden llegar también a afectar a lo que es la plasticidad neuronal. En este esquema les muestro cómo está la neurona y tiene una prolongación muy grande que se llama axón. El axón se va a conectar con otras neuronas a través de las dendritas, que son las prolongaciones más delgadas, y van a formar algo que se llama capa de mielina. Esta mielina es muy importante para hacer la transmisión de la información de una neurona a otra dentro del sistema nervioso central. Entonces, en este otro esquema les quiero comentar cómo cuando tenemos ya un bebé que nace, es muy importante el desarrollo de su microbiota y cómo se va a ir desarrollando la microbiota, de qué va a depender este desarrollo de factores como ya les comenté, si el niño es alimentado al seno materno o si el niño es alimentado con una leche de fórmula. También la manera en cómo los niños nacen es muy importante. Aquí tenemos el nacimiento de un bebé a través de cesárea. Últimamente en nuestro país ha habido muchísimos nacimientos a través de cesárea por muchas circunstancias. El niño que nace a través de cesárea van a ser niños que van a tener como más riesgo de desarrollar enfermedades alérgicas y problemas inmunitarios como asma, como dermatitis atópica, porque ellos cuando nacen no están tan expuestos a los agentes bacterianos como nacería un bebé a través de parto. Aquí ellos están expuestos más a lo que son las bacterias de la piel de la mamá o al ambiente del quirófano en donde nacen, pero cuando un niño nace a través de un parto vaginal, está en contacto con todas las bacterias de la mamá, que son de la vagina, de la región perianal, y entonces esto le hace que tengan una flora mucho más amplia y como mucho más eficaz. Los factores genéticos también influyen mucho. Los niños que desarrollan asma, pues no solamente desarrollan asma porque nacen por cesárea, sino también porque tienen una base genética para esto. Pero si tuvimos un niño que por una circunstancia tuvo que estar hospitalizado, dentro de la hospitalización
muy prolongada, tuvo que utilizar antibióticos. Estos niños van a tener una alteración dentro de su flora intestinal. También el ambiente es muy importante porque nosotros lo que hemos visto dentro de varias investigaciones es que los niños que crecen en un ambiente en donde existen mascotas, por ejemplo, van a desarrollar un sistema inmune mucho más fuerte que los niños que viven en un hogar que no tiene mascotas, y depende también, pues obviamente, del nivel socioeconómico de los pequeñitos. Cuando las mamás están embarazadas, también esto puede afectar la microbiota de los pequeñitos, porque las mamás embarazadas, si sufren un estrés psicoemocional por un trabajo, por riesgo de aborto, por violencia intrafamiliar, etcétera, el estrés materno también puede llegar a afectar este desarrollo. Incluso las enfermedades maternas, muchas mamás estando embarazadas utilizan antibióticos, y para nosotros, cuando hacemos un interrogatorio, siempre preguntamos a la mamá qué tipo de antibiótico le dieron estando embarazada. Algunas mamás nos pueden decir exactamente cuál, pero hay antibióticos de amplio espectro que llegan a alterar mucho la flora tanto de la madre y a la vez como la flora del bebé. Y no es lo mismo tener un niño que nace a término a un niño que nace antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, todo esto va a hacer que el sistema nervioso central y la flora intestinal se puedan modificar. Entonces, regresando a la parte de la disbiosis, pues va a ser esta ruptura, ese desbalance que va a existir entre estas especies de microorganismos que nosotros tenemos en nuestro sistema gastrointestinal. Va a predominar la presencia de enteropatógenos, que son bacterias anormales, malas, y esta presencia de enteropatógenos que causa esta disbiosis se va a asociar a ciertas enfermedades como el estrés físico y psicológico. Nosotros que vivimos en una ciudad tan estresante en donde tienes que salir súper temprano y en donde tienes que trasladarte 1 hora para poder llegar a tu lugar de trabajo, y si hay un bloqueo, si hay un choque y que ya no pudiste llegar, pues desde ahí empieza el estrés, ¿no? Algunas enfermedades en donde tienen que requerir radiación, sobre todo algún tipo de cánceres. Algunos pacientes o personas que tienen alteraciones en su peristalsis. Hay muchas personas que nacen con síndrome de intestino perezoso, o hay quienes tienen constipación crónica. Bueno, esta alteración de la peristalsis puede llegar a generar una disbiosis por la acumulación de estos agentes enteropatógenos. Los cambios en la dieta. Los cambios en la dieta es un gran boom, es un gran tema actualmente, porque muchos de nosotros vamos comiendo en el transporte público o vamos en el coche comiendo. Entonces, estos cambios en la dieta, el no sentarte y tener una tranquilidad para alimentarte, el tener que abrir una bolsa de algo y podértelo comer, pues es un gran cambio que genera disbiosis. El uso de los antibióticos, como lo he comentado, el estado nutricional de los pacientes, el estado nutricional sobre todo en los extremos de la vida, los niños muy pequeños desnutridos y los adultos mayores muy desnutridos van a tener estas alteraciones y van a generar esta disbiosis. La alimentación limitada, porque pues de repente no comemos algunos ciertos grupos de alimentos porque no les gustan a los niños sobre todo, y la edad de los pacientes pues también influye para esto. Las enfermedades que condicionan inflamación intestinal por alguna circunstancia, un colon irritable, como les digo, un síndrome de intestino perezoso, una gastroenteritis infecciosa, todo esto puede llegar a condicionar una disbiosis. Si esta disbiosis persiste a lo largo del tiempo, pues se va a transformar en un problema. Entonces, cuando nosotros estamos con un proceso bacteriano, como lo mencionaba también, les decía, esta barrera que cubre al intestino, pues se va a ver llena de agentes de todo lo que es la presencia de citocinas, de interleucinas, que son estos agentes que llegan a atacar a un proceso infeccioso, pero que también pueden llegar a inflamar a nuestro intestino. Entonces, esto aumenta la permeabilidad intestinal, va a haber la alteración y la formación de algunas hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, va a generar un estrés oxidativo y la formación de radicales libres, que si esto es algo persistente puede llegar a condicionar un problema incluso de cáncer a nivel del colon, del intestino. Entonces, es muy importante que esta barrera esté totalmente sana y que sea una barrera útil para poder absorber nutrientes, porque hace rato les comentaba, dentro de nuestro intestino vamos a tener no solamente las bacterias, la microbiota adecuada, sino también vamos a tener dentro del intestino la formación de la absorción de algunos de los neurotransmisores que secreta el sistema nervioso central. Estos neurotransmisores son sustancias químicas que se van a formar dentro del cerebro y que van a actuar en las partes del cerebro, pero también a distancia, sobre todo a nivel del intestino.
Cuando nosotros tenemos una deficiencia de serotonina, vamos a tener una persona que va a estar deprimida, ansiosa, con alteraciones del sueño, con mal humor. Si nosotros tenemos alteraciones del GABA, vamos a verlo mucho en los pacientes que desarrollan epilepsia. Entonces, este neurotransmisor que inhibe la excitabilidad del cerebro cuando se altera, en los niños, en los pacientes que tienen epilepsia se puede llegar a ver mucho más alterada su enfermedad. La glutamina, que es un aminoácido que ayuda al intestino también para poder tener la absorción de algunos nutrientes, también se puede ver afectada. La noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina, que son estas sustancias, estos neurotransmisores estimulantes del sistema nervioso, los vamos a ver alterados principalmente en aquellos niños que tienen trastorno por déficit de atención, en algunos niños con autismo. Incluso la dopamina por sí sola nos va a dar la alteración de enfermedades como lo que es el Parkinson, porque no se produce esta dopamina de manera adecuada, y también nos puede dar síndrome de la persona rígida. Las endorfinas, que son también neurotransmisores que nos ayudan a la estabilidad, a cuando hay un proceso de dolor, las endorfinas ayudan a estabilizar el dolor y nos ayudan también a estar como muy contentos. Pues bueno, todo este tipo de neurotransmisores nuestro cerebro los ocupa para funcionar de manera adecuada. Si nuestro intestino está inflamado y este intestino inflamado no está teniendo la absorción adecuada de esos neurotransmisores, es lo que nos va a llevar a la presencia de algunos padecimientos. Entonces, les quiero comentar que el intestino, hay una pregunta por ahí, ¿no? ¿Es nuestro segundo cerebro? Bueno, hace muchos años se pensaba que todos los órganos actuaban de manera individual, cada uno a su ritmo y manera. Ahora sabemos que no. Cuando nosotros tenemos una enfermedad del corazón, una enfermedad cardiovascular, esto también se puede ver reflejado a través del sistema nervioso central. Si tenemos un infarto en el miocardio, podemos también tener el riesgo de un infarto a nivel cerebral. Entonces, el intestino tiene una función de absorción de nutrientes muy, muy importante, prácticamente como les decía hace rato, si el intestino está inflamado y está dañado, pues nuestro cerebro va a tener una repercusión y van a aparecer la presencia de varios padecimientos. Lo que es el cerebro va a estar comunicado a través de un nervio que es el nervio vago. Es un nervio muy largo que va desde las partes muy internas de nuestro tallo cerebral y que atraviesa todo hasta llegar a tener ramificaciones, conexiones en lo que es el intestino. Entonces, si nosotros utilizamos una dieta en donde tengamos una dieta balanceada con una adecuada cantidad de proteína, baja calidad de carbohidratos y una buena cantidad de omegas, pues vamos a tener que nuestro sistema nervioso va a funcionar de manera adecuada y hay un riesgo muy bajo de que el intestino se inflame. Pero si de repente empezamos a comer alimentos procesados, nuestro sistema nervioso se va a empezar a dañar porque esos alimentos procesados van a absorberse a través del intestino y nos van a aportar una cantidad enorme de calorías, pero una cantidad muy disminuida de nutrientes, proteínas, vitaminas, etcétera. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace algunos años comentaba que la nutrición es una parte crítica de la salud. Una alimentación adecuada va a disminuir los riesgos de adquirir enfermedades no transmisibles, como son la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Pero de unos años hacia nuestra época actual, sobre todo a partir de la pandemia para acá, tenemos de incluir también en estas enfermedades no transmisibles a lo que son los padecimientos psicoemocionales, porque los estamos viendo muchísimo. Es increíble cómo ahora vemos niños muy chiquititos con un trastorno de ansiedad, niños depresivos, niños con problemas del comportamiento, precisamente porque influye mucho el tipo de alimentación que estamos llevando. Entonces, aquí no se trata de promocionar nada, más bien lo que quiero es que ustedes vean en la imagen de todos estos alimentos. Yo creo que todos nos ubicamos con este tipo de alimentos porque en algún momento de la vida los hemos consumido. Bueno, los alimentos ultraprocesados, como los que vemos aquí en la pantalla, van a ser aquellos que van a tener varios ingredientes, una cantidad importante de sal, van a tener azúcares en exceso, van a tener de estas grasas que no son grasas buenas para nuestro cuerpo, además de sustancias saborizantes para hacerlos mucho más atractivos, como un cereal con sabor a chocolate, colorantes para darle un color mucho más atractivo y decir, mira, está la botana llena de color rojo, bueno, pues eso como que atrae a la vista, ¿no? Entonces van a tener edulcorantes, incluso ahora, pues bueno, hay como muchos refrescos de tipo de dieta
que tienen edulcorantes, que tienen aspartame y que pues el aspartame tampoco es algo bueno para nuestro organismo. Van a tener emulgentes para poderlos hacer que se combine lo líquido con lo grasoso y poder hacer la combinación de una crema, por ejemplo, crema de cacahuate o helados que también llegan a tener emulgentes y muchos conservadores, porque pues si nosotros vemos este tipo de alimentos nos pueden durar en la alacena varios meses y ahí van a estar. Entonces, pues estos alimentos ultraprocesados, desafortunadamente, nuestra población, sobre todo nuestra población mexicana, los come en exceso. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a un súper, el súper va a estar lleno de este tipo de alimentos. Si van a una tienda de la esquina o si están en una tienda de conveniencia, los vamos a encontrar en todos lados porque tienen un acceso a niños, adultos, de manera totalmente abierta y aunque ahora tienen algunos sellos de exceso de calorías y demás, pues bueno, es algo que no está totalmente regulado. Entonces, estos alimentos nos van a causar, pues, lo que hemos visto durante mucho tiempo, obesidad. Desafortunadamente en México somos número uno en causa de obesidad, sobre todo infantil. Nos van a causar diabetes, nos van a producir enfermedades cardiovasculares y ahora estamos viendo muchos tipos de cáncer que también se pueden condicionar por este tipo de alimentos y pues lo que estamos insistiendo aquí, los trastornos emocionales. Entonces, ahora lo que se sabe es que muchos de los colorantes no solamente también causan este tipo de problemas, sino estamos viendo muchos niños con problemas del aprendizaje. Nosotros como neurólogos pediatras, los psiquiatras infantiles, estamos viendo una gran cantidad de niños que tienen problemas de trastorno por déficit de atención, problemas del aprendizaje, problemas de conducta, de regulación emocional. Y cuando nosotros hacemos un historial clínico en donde preguntamos específicamente qué es lo que come el niño, pues te sorprendes cómo la alimentación ha cambiado mucho. Tenemos una gran cantidad de padres que trabajan tanto ellos como ellas y pues muchas veces es ponle el popote al cuadrito de leche con chocolate o con fresa y vételo tomando en el coche para que lleguemos rápido a la escuela, te bajas de la escuela y a la hora del recreo te comes tu sándwich, que es un pan y un embutido, ¿no? Que lleva jamón. Entonces, este tipo de alimentación rápida, porque pues es el tipo de vida que muchos dentro de las ciudades llevamos, desafortunadamente también influye para que aparezcan estos trastornos del aprendizaje. Y quiero especificar algo, es un todo, no solamente quiere decir que la alimentación esté condicionando que tengamos niños con trastorno por déficit de atención, no, porque este tipo de padecimientos son también de causa genética o algunas cuestiones ambientales, pero lo que sí es una realidad es que sí influyen este tipo de alimentos para tener la predisposición a esto. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de ciertas sustancias en nuestro cuerpo, como es el hierro, porque también vemos muchos niños, sobre todo los lactantes, que hasta la edad de los 2 años, la Organización Mundial de la Salud te dice, el niño tiene que ser alimentado al seno materno, puede ser alimentado al seno materno hasta la edad de los 2 años. Vemos muchos niños en esta etapa de la vida que tienen deficiencia de hierro, pero porque todavía están tomando mucha leche y porque no consumen una cantidad de hierro adecuada. Lo que podemos hacer nosotros como médicos pediatras, es poderles dar un suplemento de hierro. Ahí a lo mejor se lo dejas 30 días, le haces una determinación y ves que el hierro subió, pero en realidad no estás quitando el problema porque no estás educando al familiar que le está alimentando a este niño el poderle dar alimentos que tengan más cantidad de hierro para que el niño tenga esta deficiencia. Entonces, esto nos puede llevar a anemia y otro tipo de enfermedades. Los alimentos que actualmente comemos para que sean alimentos que no tengan algunos gusanos o que sean como alimentos que se vean grandes, pues de repente se llegan a utilizar algunos pesticidas, herbicidas dentro de su elaboración y esto también puede llegar a afectar eventualmente a lo que es alteraciones a nivel neurológico. Entonces, la deficiencia nutricional hoy por hoy es muy, muy importante poderla detectar en una etapa temprana o en cualquier etapa de la vida, porque esto más adelante nos va a dar alteraciones estructurales y alteraciones funcionales, sobre todo del desarrollo de lo que es a nivel cerebral. Y esto va a repercutir no solamente en los niños, sino también en nosotros como adultos, porque nosotros como adultos, de repente los papás llegan y te dicen, doctora,
es que yo ya no me concentro como antes, es que yo he tenido algunos problemas del sueño. Y entonces vas viendo cómo en la adultez todo lo que vas arrastrando desde que eres niño en la etapa del adulto, pues también se llega a presentar. Entonces, les quiero hablar ahora de lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos del neurodesarrollo tienen características muy específicas. Van a ser padecimientos que se van a presentar en una etapa temprana de la vida. Y estos trastornos del neurodesarrollo van a estar con la persona desde que somos chiquitos a lo largo de toda su vida hasta la adultez. Entonces, estos trastornos del neurodesarrollo tienen como diferentes etapas y tienen diferentes niveles, sobre todo cuando hablamos de un autismo, por ejemplo. Y si nosotros los determinamos a tiempo, hacemos una intervención por varios especialistas, entre terapeutas, un neurólogo, un psiquiatra, lo ideal sería que todos nuestros niños, incluso nosotros como adultos, tuviéramos la orientación nutricional por parte de un nutriólogo. Esto haría que estos trastornos del neurodesarrollo disminuyeran mucho el impacto que ahora está presentando a nivel social, a nivel este, educacional, porque muchas de las escuelas son quienes detectan este tipo de padecimientos. Entonces, les quiero comentar que los trastornos del neurodesarrollo que más estamos viendo ahora, nosotros como médicos, sobre todo personas como yo que nos dedicamos a la parte de la neurología pediátrica, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, impulsividad, ¿no? El famoso niño que no se queda quieto, que se levanta de su asiento, que quiere salir en todo momento al baño, que no termina las tareas, que habla en exceso con los compañeros de al lado, que interrumpe la clase, que quiere participar todo el tiempo, que, bueno, aquel niño que por este tipo de conducta, su aprendizaje se va mermando porque no va al mismo ritmo de los demás. Vamos a tener niños con trastorno del espectro autista, que ahora sabemos que el autismo, pues bueno, va a tener varias características, entre ellas van a tener alteraciones de la comunicación verbal adecuada, van a tener alteraciones en la parte social, van a tener alteraciones también de intereses restringidos, solamente quieren estar, son muy apegados a una sola cosa, les encantan los dinosaurios, les encantan los coches, juegan con una sola cosa, no tienen un juego imaginativo propositivo y dependiendo del grado del autismo que el niño tenga, pues va a ser la funcionalidad que va a presentar. Vamos a ver trastornos de la comunicación y yo hace rato les decía, la pandemia fue un parteaguas para que aparecieran muchos problemas de la comunicación, pero lo que nosotros creemos como médicos es que no fue el hecho de que los niños no convivieran con otros niños, porque finalmente los niños que nacieron y crecieron durante estos 2 años de pandemia vivieron con personas adultas que hablaban adecuadamente. Entonces, más bien es un poquito de la cuestión educacional en donde el niño te pide algo con el dedo y tú se lo das en lugar de estimularlo a que hable. Así que, pues bueno, los trastornos de la comunicación también aparecen dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Si los detectamos adecuadamente y los manejamos en una etapa temprana, vamos a ayudarle mucho a los pacientes. La discapacidad intelectual, que muchas veces se va a presentar en los primeros 6 años de vida como un retraso del desarrollo psicomotor, en donde el problema del lenguaje, la motricidad, la interacción de los niños con otros niños y lo que es sus capacidades de autocuidado se van a ver mermadas. A partir de la edad de los 5 o 6 años ya podemos determinar si un niño desarrolló una discapacidad intelectual y también vamos a ver trastornos de la motricidad. Todos estos problemas del neurodesarrollo es muy importante que sepamos que tienen una base genética, que son lo que los va a causar y van a tener también una alteración a nivel de cuestión de límites por algunas veces las familias, los papás, el cuidado a través de los abuelos en lugar de que el cuidado primario sea por los padres directamente, pero también van a influir la parte alimentaria, porque si nosotros a estos niños que son hiperactivos les damos alimentos con colorantes de color rojo, lo que les mencionaba hace rato, pues estos niños van a tener como mucha más alteración porque estos colorantes sí afectan a nivel de los neurotransmisores y van a condicionar que un niño que ya viene con un trastorno del neurodesarrollo, si no tratamos de darle una dieta lo más adecuada y balanceada, pues puede llegar a tener este tipo de problemas. Entonces, les quiero mostrar aquí nuevamente el mismo esquema que vimos hace rato, en donde veíamos las semanas de gestación, la edad postgestacional, cómo se va formando la microbiota a lo largo de los años, cómo va la plasticidad neuronal, pero aquí abajo ya les estoy incluyendo cómo van a aparecer ciertos trastornos psicoemocionales que se van a relacionar mucho con la presencia de la microbiota y mucho con lo que es la plasticidad neuronal. En las primeras semanas en las semanas de gestación, lo que nosotros vamos a ver
va a ser un crecimiento, un desarrollo tanto de neuronas como de axones, como la formación del sistema nervioso central. Una vez que el niño nace, pensando que un niño nace en una etapa gestacional adecuada a partir de las 38 semanas, 42 semanas, pues el desarrollo se puede esperar que pueda llegar a ser normal. Pero aquí más o menos a la edad de los 2 años ya podemos empezar a ver cómo los niños pueden empezar a tener algunas características de autismo y esto puede estar también en relación con la plasticidad neuronal y vamos a ver cómo también coincide con la formación de la microbiota. A partir de la edad de los 5 años en adelante podemos ver niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Muchas veces nos llegan al consultorio a los 3 años y nos dicen, doctor, es que me lo mandan por déficit de atención, hiperactividad. La realidad es que a esa edad no podemos todavía tener un diagnóstico porque lo que necesitamos es que ese niño se escolarice para poder saber si el niño tiene estas alteraciones conductuales dentro de casa y en el salón de clases. Entonces, más o menos lo empezamos a ver en la etapa escolar. Va a aparecer otro tipo de padecimientos y les decía, ahora vemos muchos niños con ansiedad y si ustedes se fijan, más o menos los niños con ansiedad están más o menos coincidiendo con esta etapa a nivel escolar y la ansiedad se va a presentar mucho más en los adolescentes. Vemos muchos adolescentes con ansiedad, adultos jóvenes y pues algunas personas mayores. En las personas mayores lo que se explica la ansiedad es la aparición de otro tipo de padecimientos crónicos, la diabetes, el uso de medicamentos, la presencia de cáncer u otro tipo de enfermedades. Entonces, la ansiedad o los trastornos del estado de humor, como sería, por ejemplo, la depresión, lo vamos a ver mucho más de la adultez a la adultez mayor. Y pues algunos trastornos del control de impulsos que también van a estar muy relacionados con la presencia de los alimentos. Entonces, si nosotros vivimos con una deficiencia permanente de proteínas, de hierro, de ácidos grasos, de cadenas grandes, de colina, de zinc, pues lo que vamos a tener es una disfunción de nuestro sistema nervioso central, las alteraciones de la plasticidad neuronal, la formación anormal de los neurotransmisores y a su vez pues la aparición de alteraciones de motricidad, alteraciones del aprendizaje, problemas de memoria, alteración del procesamiento, de la velocidad del procesamiento, trastorno espectro autista, problemas del aprendizaje, problemas de motricidad y estados afectivos anormales. Entonces, toda esta deficiencia tiene una base científica que, como les digo, sí está como muy bien estudiada. Aquí regresando a la parte de una madre embarazada, una mujer embarazada, pues si ella fumó, estuvo expuesta al estrés, si de repente estuvo con muchos antibióticos por múltiples infecciones, si fue violentada por parte de su pareja, si en ocasiones a nivel psicoemocional las mamás también llegan a tener como algunos problemas, todo esto va a afectar el desarrollo adecuado y va a ser una parte muy importante para desarrollar estos trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la migraña. La migraña es una enfermedad crónica en donde existen dolores de cabeza que van a ser muy intensos. La migraña es la primera enfermedad neurológica que va a causar una incapacidad para las personas que la padecen. Es la presencia de este dolor en la mitad de la cabeza que va a ser intenso, pulsátil, que se va a asociar a náuseas, a vómitos, que van a tener los pacientes problemas para ver las luces, para el sonido y que se va a desencadenar por diferentes factores, entre ellos los alimentarios. La migraña es una enfermedad crónica que se va a deber a la presencia muy elevada de una sustancia en nuestro cuerpo que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y hay diferentes tipos de migraña. La intención de esta plática no es hablar de la migraña como tal, pero sí saber que la migraña puede ser desencadenada evidentemente también por la alimentación. Vamos a tener nosotros como al ver esta hamburguesa rica y jugosa, dices, wow, qué rico, ¿no? Pero bueno, las hamburguesas tienen aderezos, mostaza, catsup, tienen un queso amarillo, la carne a veces es cocinada con estas salsas Maggi o salsas inglesas que tienen como una gran cantidad de sustancias. Y los pacientes con migraña casi siempre van a detectar cuál es su detonante. Muchas veces el consumo de ciertos alimentos como el queso, el chocolate, algunas frutas cítricas, muchas veces los embutidos, los yogur artificiales, algunas frituras, alimentos asiáticos porque tienen una gran cantidad de glutamato monosódico, el café, el té, los refrescos, sobre todo los refrescos de cola por la cafeína, la presencia de los colorantes, los edulcorantes, el vino, la cerveza y pues
factores independientemente de la alimentación, como sería un ayuno prolongado, el estrés hormonal. Muchas mujeres desencadenan su migraña cuando están en este periodo antes de la menstruación o a partir de la menstruación, y mejora la migraña cuando entran en la menopausia. Y también pues la presencia de estos ayunos prolongados por la presencia de la hipoglucemia. Entonces es muy importante saber que tú ya tienes una enfermedad, pero si tu alimentación no es balanceada y no es adecuada, pues esta enfermedad no va a estar totalmente controlada por mucho medicamento que tomes. Es impresionante cómo nosotros como médicos utilizamos muchísimos medicamentos, la verdad es que todos lo hacemos, pero creo que también si nosotros llevamos a los pacientes sobre el camino de una adecuada alimentación, podríamos, no tal vez, no utilizar los medicamentos porque sí hay enfermedades que los requieren, pero tal vez a disminuir las cantidades de estos medicamentos y a mejorar el ámbito en general del paciente. Ahora, les quiero platicar sobre la epilepsia. La epilepsia es otro tipo de enfermedad que afecta a nuestro sistema nervioso central, en donde los pacientes van a tener crisis epilépticas que pueden ser convulsivas o pueden ser no convulsivas. Siempre les explicamos que la epilepsia es una enfermedad crónica. No es que la epilepsia sea como una gripa que te dura 7 días y listo. No, la epilepsia es crónica. Por lo tanto, las personas con epilepsia tienen que aprender a vivir con su enfermedad. Genera muchos miedos este tipo de padecimientos, y también algo que es muy, muy importante es el tipo de alimentación. Lo que muchas veces nos preguntan los familiares: doctora, ¿puede comer carne de puerco? ¿Puede tomar refrescos? ¿Puede ingerir cualquier tipo de alimentos? Pues sí, en general sí. Evitar los alimentos que no requerimos. A los niños pequeños, si hablo como neuróloga pediatra, pues lo principalmente que les evitamos es el chocolate. Sabemos que les encanta el chocolate porque desafortunadamente dentro de los hábitos que nosotros como adultos les generamos a nuestros niños, pues es esta cuestión de su cereal con chocolate y leche en la mañana, ¿no? O su leche con chocolate, o como ya les dije, sus cuadritos de estos de leches que vienen en Tetra Pak de chocolate. Entonces, el chocolate contiene cafeína y contiene colorantes y edulcorantes que no les sirven a las personas con epilepsia, que no les ayudan a los niños que tienen trastorno por déficit de atención. Entonces, tratamos de que lo eviten lo más que se puedan. Yo lo que les digo: si tienes muchas, muchas, muchas ganas de comerse un chocolate, cómetelo, pero en una poca cantidad. Dale una pequeña mordida y el resto no te lo termines. Si es el día de tu cumpleaños, si quieres un pastel de chocolate, cómete un pedazo. Digo, son niños, y los niños también pueden llegar a caer en un estado emocional depresivo si nosotros no estimulamos una adecuada alimentación con ellos y les restringimos muchas cosas. No hay que ser como súper estrictos, pero también hay cosas que tratamos de evitar en ellos. El café para las personas con epilepsia tampoco es un buen aliado. El café y los refrescos de cola por la cantidad de cafeína que estos tienen. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente con una epilepsia, que es una epilepsia que no se está controlando con 2 o más medicamentos para las crisis epilépticas y que el paciente sigue presentando muchas crisis, a veces lo sometemos a algo que se llama dieta cetogénica. La dieta cetogénica es mantener una cantidad alta en grasas, un consumo alto en grasas, baja en carbohidratos y una adecuada cantidad de proteínas. Las proteínas de preferencia, pues bueno, pueden venir de origen animal. Si tenemos una persona vegana, también podemos obtener proteínas de origen vegetal. Entonces, esta dieta es muy importante saber que no es nada más dejar de comer chocolates, galletas, cereales y tortillas. En realidad no, tiene que haber un equilibrio en esta dieta, y la tiene que dar una persona especializada en dieta cetogénica. Hay muchas variedades de dieta cetogénica, pero la que se utiliza como tal para la epilepsia es una dieta que tiene estas 3 características. Esta dieta cetogénica la podemos utilizar desde un niño recién nacido que se ha alimentado única y exclusivamente con leche, o la podemos utilizar en una persona adulta, y las indicaciones principales van a ser para las epilepsias, sobre todo aquellas que son refractarias, algunas epilepsias genéticas como lo sería por ejemplo el síndrome de Dravet, algunos trastornos metabólicos que no necesariamente se acompañan de epilepsia, patologías neurológicas como son algunos padecimientos como tumores cerebrales, personas con migraña, con espectro autista. Por ahí yo trabajo con un médico muy reconocido, el doctor Saúl Garza, quien él ve muchísimos pacientes con autismo, y
Él maneja ciertas cosas, no necesariamente tratamientos farmacológicos para esto, pero también se ha visto que en algunos estudios que se han hecho, como los niños con espectro autista, cuando utilizan una dieta a nivel cetogénico, les ayuda mucho para estas cuestiones del comportamiento. Las personas grandes o los niños adolescentes que están utilizando esta dieta incluso te lo dicen, doctor, ahora me siento como más vivo, como más despierto, como que pongo más atención en la escuela, como que me siento mejor, porque el disminuir esta cantidad de carbohidratos que inflaman a tu intestino y a la vez que pueden producir de manera refractaria una inflamación a nivel del cerebro, pues hace que las personas estén mucho más lúcidas. Entonces, la dieta cetogénica, pues se puede utilizar para otro tipo de enfermedades como la esclerosis múltiple, enfermedades endocrinas para los pacientes con diabetes y obesidad, con personas con resistencia a la insulina, con ovario poliquístico, con hígado no graso, y pues bueno, personas incluso que tienen un rendimiento deportivo muy alto también se pueden introducir dentro de la dieta cetogénica. Vuelvo a lo mismo. La dieta cetogénica tiene que ser única y exclusivamente manejada por un especialista en dieta cetogénica. Nosotros como médicos no tenemos una especialidad en nutrición. Hay pediatras que son especialistas en nutrición y que pueden llevar este tipo de dieta, sí, por supuesto, pero no todos. Yo siempre cuando trato de utilizar este tipo de dietas, me ayudo de mis nutriólogos que yo sé que la pueden manejar de manera adecuada y esto nos ayuda muchísimo para los padecimientos, sobre todo, como les digo, para la epilepsia. Y bueno, no sé, tal vez algunas de las personas que nos están escuchando han leído este libro de hace muchos años. Yo me estaba formando dentro de la medicina cuando me recomendaron leerlo, lo que es el cerebro de pan, ¿no? Las bases de este libro son de hablar cómo las enfermedades, cómo las personas anteriormente morían de causas naturales, personas adultas mayores que de repente pues ya fallecían y se iban, y cómo a lo largo del tiempo el cambio de la dieta y el uso y abuso de los carbohidratos fue afectando nuestro sistema nervioso central, cómo la dieta mediterránea puede tener cierto factor protector para las personas que la llevan y pues bueno, te dan ahí como algunas recomendaciones de qué hacer, qué no hacer dentro de tu dieta. La verdad, este fue como el primer paso para poder hacer muchas investigaciones a partir de los carbohidratos. Y entonces, quiero hablarles no solamente de los padecimientos que pueden llegar a afectar a los niños. Los padecimientos del desarrollo empiezan en las etapas tempranas de la vida, pero existen otro tipo de padecimientos que van a empezar en las etapas de la adultez, como son las enfermedades degenerativas. Estas enfermedades degenerativas, una de las características que tienen es que aparecen en las personas donde ya tuvieron el desarrollo de un sistema nervioso central adecuado, donde su cerebro era normal y con el paso del tiempo se va perdiendo volumen. Yo siempre les explico que es como si tuvieras una ciruela. Tu cerebro normal es como si fuera una ciruela normal, que con el paso del tiempo se va transformando en pasita, porque va perdiendo volumen. Y esta pérdida de volumen, lo que vamos a ver nosotros es las neuronas que se van y cómo van quedando en su lugar espacios que se van llenando de líquido. Esto es lo que nos van a dar las enfermedades degenerativas que pueden afectar no solamente a los adultos mayores, también empezamos a ver algunas enfermedades degenerativas en los adultos no tan mayores, 40, 50 años, y que puede haber muchos factores que pueden predisponerlo, pero entre estos factores pues va a estar la cuestión alimentaria. Aquí les tengo un estudio de resonancia magnética en donde se ve un cerebro que prácticamente es de una persona joven. Si nosotros lo comparamos con un cerebro de un adulto mayor que tiene la enfermedad de Alzheimer, pues vamos a ver cómo existen estos pequeños espacios aquí, como estos ventrículos, que son los espacios que tienen líquido cefalorraquídeo, cómo se empiezan a abrir, y es como una manera compensatoria del cerebro por perder volumen cortical, se empieza a acumular esta parte de líquido. Y esto nos va a dar estas enfermedades demenciales en donde una de las características es que vas perdiendo funciones ya previamente desarrolladas, funciones cognitivas de pensamiento, memoria, atención, funciones motoras de poderte abrochar el, las agujetas, de poder vestirte y que después ya no lo puedes hacer, alteraciones del comportamiento, empiezas a tener datos como de comportamiento infantil, como de agresividad, y bueno, todo este tipo de síntomas que pueden acompañar a las personas con Alzheimer, que los lleva a una demencia
muy importante, pues pierden sus funciones de autocuidado. Las demencias no solamente es el Alzheimer, puede haber demencias seniles por una edad avanzada o demencias vasculares en aquellas personas que sufren padecimientos cardiovasculares. Entonces, el Alzheimer, pues, aunque no es una enfermedad de adultos jóvenes, algunas personas que pueden llegar a desarrollarlo se pueden empezar a ver alteraciones cognitivas a partir de los 15 años. Yo les decía, los trastornos del neurodesarrollo como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no lo va a desarrollar un niño a los 15 años. Si lo trae, ya lo traía desde previamente, pero un chico, un adolescente o un adulto joven de los 25 años que empieza a tener alteraciones del comportamiento, la memoria, el aprendizaje, esta persona puede tener estos síntomas premonitorios que eventualmente lo pueden llegar a desarrollar algún tipo de demencia. Y existen muchos tipos de demencia. La idea de esta plática pues tampoco es como platicar de todos estos tipos de demencia, pero más bien pues hacerles el hincapié en cómo el mantener un equilibrio entre la glucosa en la sangre y una adecuada secreción de la insulina nos puede llegar a dar factores protectores para que no desarrollemos o si ya tenemos la predisposición genética de tener una demencia, sobre todo el Alzheimer, pues que no sea como algo tan agresivo. Entonces, esto se ha estado investigando muchísimo la nutrición y la presencia del Alzheimer, como estos factores nutricionales son muy importantes para también modificar un poco el rumbo de la enfermedad y cómo estos alimentos, como les comentaba, pues van a darnos la producción de estos neurotransmisores, la adecuada función del sistema nervioso central, la función de estas aminas para que no haya una depresión, una ansiedad y que la persona que ya tiene este tipo de padecimiento se pueda haber beneficiado de una buena dieta y una buena alimentación. Sobre todo, pues la presencia de omegas, que en nuestra dieta convencional comemos muchas grasas, pero no son grasas sanas, no son grasas saludables, son grasas pues que no nos dan como tanto aporte y tanta alimentación a la función de nuestro sistema nervioso y como también la presencia de las vitaminas en nuestro cuerpo, de cualquier vitamina, como lo pueden ver especificado aquí en estos cuadros, cómo la presencia de estas vitaminas nos van a dar factores protectores y cómo su deficiencia nos puede llevar a muchos trastornos. Por lo tanto, lo ideal es no llenarte tanto de vitaminas, que sí se requieren en muchas ocasiones, pero lo ideal es llevar como esta dieta balanceada para que tu cerebro no tenga un proceso degenerativo. Y yo como neuróloga hablo desde el cerebro, pero puede haber personas que no ingieran grasas adecuadas, que no ingieran omegas y que estos omegas también no protejan al corazón. Entonces, el tener este tipo de alimentación y nutrición es súper importante. Y regresando un poquito a lo que son los prebióticos, los probióticos y los simbióticos, que son estas sustancias de los que les hablé en un principio, pueden ser muy importantes para poder prevenir, posponer o minimizar la manifestación de las personas que tienen Alzheimer. El poderle dar a estas personas de manera natural la presencia de estos prebióticos o el poderles dar simbióticos o probióticos como suplementos alimenticios nos va a ayudar también para que la absorción de estos nutrientes sea adecuada, porque insistimos, las personas adultas mayores ya no tienen un intestino que sea el que absorba totalmente los nutrientes. Ya es un intestino que filtra muchas cosas y que pues el darles un suplemento nos puede ayudar. Pero también a la presencia de otras sustancias que son los polifenoles. Estos polifenoles van a ser sustancias que van a ayudar también a la actividad de la memoria, el proceso de atención, a lo que son los procesos cognitivos. Y estos polifenoles los vamos a encontrar mucho en los que son las frutas, las verduras, sobre todo aquellas que son de color verde. El tener esta variedad de alimentos dentro de nuestra dieta van a ser factores protectores. Entonces, la enfermedad de Parkinson es otra de las enfermedades que también afectan al sistema nervioso, sobre todo por la deficiencia de un neurotransmisor que es la dopamina, y lo que nos van a dar son alteraciones cognitivas en las personas que lo tienen, alteraciones del movimiento, rigidez en su cuerpo, y todo esto es por una falla de la función del sistema nervioso. Aquí es muy importante porque hay artículos que hablan sobre la microbiota, la nutrición y los síntomas relacionados al Parkinson, y lo mismo que el Alzheimer, lo mismo que la enfermedad, que la migraña, que la epilepsia o los trastornos del neurodesarrollo, este tipo de enfermedades neurológicas se van a ver mucho más
intensas cuando una persona no lleva una alimentación adecuada. Y voy a comentar algo muy importante, sobre todo en la enfermedad del Parkinson, porque esto también lo mencionan los artículos, y es que las personas que toman café o tienen una ingesta de cafeína y que tienen Parkinson se ven hasta cierto punto protegidas por esta ingesta de cafeína, porque la cafeína como que suple un poco la función de la dopamina. Pero bueno, tampoco se trata de que las personas se tomen 1 litro de café al día, porque entonces también el corazón, por tanta cafeína, va a tener alteraciones. Todo tiene que ser regulado, todo tiene que ser individualizado y todo tiene que ser supervisado de manera médica. Yo no atiendo pacientes adultos mayores, pero obviamente si estamos ante una enfermedad de este tipo, tenemos que ir con un especialista en este tipo de enfermedades. Y bueno, los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, pues que son principalmente los omegas 3 y los omegas 6 que podemos encontrar en los pescados, nos van a ayudar muchísimo en la función neuronal, desafortunadamente, o por alergias, o porque no nos gusta, o porque no los podemos conseguir, sobre todo por el costo que lleva el comer un filete de salmón, por ejemplo, em, pues limita mucho la ingesta de esos ácidos poliinsaturados. Lo que muchas veces hacemos es darles como algunos suplementos alimenticios que contengan omegas para poder ayudar al buen funcionamiento, sobre todo del rendimiento académico en los niños en etapa escolar. Y pues podemos encontrar este tipo de omegas, tanto 6 como omega 3, en diferentes alimentos, no solamente en el pescado, también en algunas grasas animales, sobre todo si son de origen natural, ¿no? Y pues bueno, el consumir nueces, semillas, aceites naturales como el aceite de oliva, les mencionaba hace rato la dieta mediterránea, pues lleva mucha cantidad de ingesta de verduras color verde, de algunas, de la presencia de aceites. Y pues bueno, este tipo de dietas nos ayuda mucho a proteger la función de nuestro cerebro. Entonces, ya casi para terminar, les quiero decir que el mejorar la flora intestinal nos va a dar una protección para que no tengamos este tipo de enfermedades degenerativas. Las personas que ya tienen un tipo de padecimiento que no pueden pues renunciar a ello porque genéticamente ya lo presentan, como es la migraña, por ejemplo, el tener una flora intestinal sana les puede ayudar muchísimo. El promover la ingesta de alimentos fermentados de origen natural, como sería el yogur, el kefir, el kimchi, ¿no? Esta famosa combinación de coles fermentadas, pues les ayudaría mucho a incluirlos un poco en su dieta, les ayudaría mucho al proteger esta flora intestinal. Modificar los hábitos alimenticios. Por ahí hablaba con una nutrióloga hace algunos años, una amiga nutrióloga, que yo le decía que parecía un denominador común, como los niños no les gusta ingerir verduras, pero ella me decía, ¿tú les preguntas a las mamás de esos niños si ellas comen verduras? Y yo, no. Bueno, pregúntales a las mamás de estos niños que no les gustan las verduras si ellas comen verduras. Y hablo de mamás porque son las que principalmente alimentan a los hijos. Porque ella dentro de su observación lo que sí era precisamente eso. Nosotros vamos a dar el ejemplo, la educación a estos pequeños. Y si nosotros no lo ingerimos, no se los damos a nuestros pequeños. Entonces, el poder inculcar estos hábitos alimenticios es súper importante. El no dejar que ninguna persona, y hablo de niños, hablo de adultos y hablo de adultos mayores, salga de su casa temprano sin haber desayunado algo en casa, es súper importante. Los adolescentes no quieren desayunar porque no tienen hambre y entonces empiezan su desayuno a las 11 de la mañana, a las 10:30 que salen al recreo. De ahí comen a las 3 de la tarde y en la noche están que se mueren de hambre y comen muchísimo. Entonces, el fomentar un adecuado balance de un desayuno, una comida, una cena con estos dos snacks que se pueden comer puede ser algo muy útil para poder hacer que tanto el intestino funcione bien, la microbiota esté adecuada y nuestro sistema nervioso central tenga una buena respuesta. El evitar consumir alimentos ultraprocesados, como ya lo he mencionado, también es súper importante y por ahí muchos nutriólogos apuestan por hacer la dieta de la huerta.
La huerta es todo aquello que crece de manera natural de la tierra, acelgas, espinacas, calabazas, zanahorias. El tener todo este tipo de grupos alimentarios nos va a ayudar a tener pues una mejor función. El restaurar la flora intestinal cuando utilizamos algún antibiótico, cuando estamos en un proceso de cáncer con quimio, radioterapia, y el poder ofrecer a los pacientes psicobióticos y prebióticos les va a ayudar también a poder tener este funcionamiento y evitar algunos de los padecimientos que se asocian, que ya los comentamos. Y esta restauración de la flora intestinal, estos prebióticos, pues deben de tener más de 1 billón de unidades formadoras de colonias. Eso es súper importante. Si ustedes voltean algunos productos que de repente vienen envasados de yogur, que te dice, contiene prebióticos, y ves la cantidad que contiene, dices, no, pues con esta cantidad de prebióticos no va a ser suficiente para que se restaure y para que esté funcionando adecuadamente. Entonces, esto es muy importante poderlo vigilar. Se pueden usar de manera artificial hasta 6 meses, un poco más tal vez, dependiendo de cada padecimiento, pero el manejo, ojo, el manejo siempre tiene que ser individualizado. Yo no vengo aquí a decirle a todos coman pescado todos los días, porque cada persona es diferente, cada quien requiere nutrición diferente y es importante antes de empezar a dar una cuestión nutricional, el poder tener un estudio en sangre, poder medir los niveles de vitamina D, cómo está el hierro, cómo está el complejo B, para poder dar alimentos que estén ricos en estas sustancias y poder pues tener este manejo individualizado. Entonces, la microbiota es muy importante para la función cerebral y del sistema inmune. Hay que tenerlo súper en claro. Yo como neuróloga hablo del cerebro, pero también el sistema inmune se va a ver muy o afectado o beneficiado si mantenemos esta microbiota en una condición adecuada. Y para terminar mi plática, les quiero comentar, les quiero decir esta frase que el director de la OMS dijo en su momento, que la comida no debería de ser causa de enfermedades, sino una fuente de salud. Y los mexicanos comemos una cantidad impresionante de carbohidratos que no nos benefician, que creo que el poder modificar este estilo de vida va a hacer que los que vienen abajo de nosotros lleguen a ser personas más saludables, menos ansiosos, menos deprimidos, con mejor capacidad de aprendizaje, que se sientan a comer y que disfruten su comida. Porque también otra amiga nutrióloga, cuando yo le preguntaba, oye, ¿qué me recomiendas no comer? Me dice, tú puedes comer de todo, pero si guardas esta alimentación en un balance y lo disfrutas y las cosas malas no las comes todo el tiempo, vas a tener una alimentación adecuada. Entonces, pues les invitamos a que ahora que estamos festejando el Día del Nutriólogo, su dieta sea lo más balanceada posible. Seguramente nadie nos ha enseñado a comer adecuadamente a nosotros, pero tenemos la opción de poder acercarnos a un nutriólogo y pues tener como estas recomendaciones por parte de ellos. Y bueno, pues con esto termino mi plática. Les agradezco mucho la atención que tuvieron. Si existiera alguna pregunta, pues bueno, vamos a pasar al módulo de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tan excelente ponencia. Temas muy interesantes, ¿no? Y de, pues, interés, ¿no? Para toda la población. Por el momento, bueno, invitamos a todos que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios, por favor, para que aprovechemos, ¿no? Aprovechemos este espacio para resolver algunas dudas. En este caso, doctora, es súper importante lo que usted comenta, ¿no? El desarrollo de un niño es como hacer una casa. Se empieza desde los cimientos, desde checando cómo es la estructura del terreno y pues de ahí se toman las decisiones de cómo es que se van a hacer las cimentaciones, ¿no? Y justamente siempre esta frase, ¿no? Que dicen que los niños son el futuro de un país, sin embargo, creo que es un consenso en todas las ciencias de la salud, que en realidad son el presente, que tenemos que aprender a llevarlos desde antes que sean concebidos, incluso porque eso determina todo el desarrollo, tanto físico como cognitivo, que esto pues a su vez impacta, ¿no? En sistema de salud, en la economía de un país, etcétera. Esto que usted mencionaba acerca de los colorantes alimentarios, viene a mi memoria que hace apenas un par de semanas, me parece,
en los Estados Unidos se prohibió el colorante rojo número 3 por la FDA. Este que se encuentra en mermeladas, en lácteos, en jarabes para la tos, en gomitas, que uno lo ve como si fuera algo pues inocuo, ¿no? Y a final de cuentas sí termina con un impacto significativo. En este caso pues se detecta que es un posible cancerígeno, ¿no? Y apenas la COFEPRIS ya está empezando a ver qué tipo de daño puede generar. ¿Y esto qué repercusión tendría? En el caso de que se prohíba este tipo de productos en los Estados Unidos, pues a dónde irían a dar todos esos stocks alimentarios, ¿no? Que al tener este tipo de tratados comerciales, pues al final somos nosotros los que estaríamos, pues, hasta cierto punto como pagando el pato, ¿no? De esas decisiones. Pero es súper importante y también me llama mucho la atención lo del consumo de los ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, en este sentido de cuanto más ácidos grasos saturados o colesterol podemos llegar a adicionar en las membranas celulares, pues esto nos influye, ¿no? En la fluidez propia de la membrana, que impacta en el desarrollo neuronal, en el sistema inmunológico, etcétera. Entonces, súper importante que todos los aspectos que cubre la alimentación, ¿no? Sí, así es, exacto. Y ya empezaron por Estados Unidos. Sabemos que los países primermundistas, Japón, Estados Unidos, algunos países en Europa, pues nos llevan una ventaja súper grande. En México debería de haber como esta regulación, digo, tal vez es un tema un poco escabroso porque también está, pues la industria de estos tipos de alimentos hace una propaganda enorme y ahora estas propagandas pues van muy dirigidas a lo emocional, a lo inclusivo y demás, pues también para poder tener como, pues a sus consumidores asegurados. Pero yo creo que también es un poco de sentido común. Esto de los colorantes, el colorante rojo, sí efectivamente ya se sabe que puede producir cáncer. Y imagínate los niños que, como dices, ¿no? A lo mejor si tiene tos y le das un jarabe con un colorante color rojo, 3 días a lo mejor igual no va a pasar nada, pero tenemos muchos niños que se enferman constantemente o aquellos pequeñitos que también ingieren esos, yo les mostraba la imagen de un refresco y les mostraba también la imagen de las paletas, ¿no? Que hay de sabor. Entonces, pues sí, efectivamente vamos a tener más adelante una sociedad enferma que ya la estamos viendo. Muchas veces te mandan a los niños a la consulta porque tiene dolor de cabeza y yo los veo como neuróloga. Pero entonces ves a un niño de 12 años con 92 kilos de peso que mide 1,40 y que tú te preguntas, wow, ¿en qué momento llegó un niño de 12 años a esto? Y empiezas a hacer la investigación de qué está desayunando, qué hábitos de deporte tiene y te das cuenta cómo existen muchos problemas también por la cuestión de límites, por la falta de ejercicio, por muchas cosas. Y pues sí, investigas el dolor de cabeza del niño, pero también ya lo estás mandando con el endocrino, con el nutriólogo para empezar a disminuir muchas cosas, porque el dolor de cabeza puede ser una situación de bullying por el volumen de peso que tiene esta personita. Entonces, tienes que ver el todo. Y qué bueno que este tipo de pláticas se hagan a público abierto para poderles invitar a las personas a tener una modificación en estos hábitos. Nada es fácil, pero el tener un hábito durante un tiempo establecido nos va a ayudar a que esto sea mucho más fluido y de que pues todos aprendamos, porque no, nadie nace sabiendo y ustedes antes de ser nutriólogos hacían los mismos pecados de esto que hemos comentado, lo mismo que nosotros como médicos y que muchos médicos lo seguimos haciendo, pero ya el tener el conocimiento pues te va a dar muchas armas para poder mejorar tu calidad de vida. Así es, doctora. Hay algo muy importante que comentaba, que pues sí, los hábitos vienen obviamente del ejemplo, ¿no? De los padres. Muchas veces llegan a consulta, ¿no? Con niños, como comentas, ya incluso con resistencia a la insulina, ¿no? Con problemas ya más graves. Y pues el problema, pues sí, radica en que los padres no tienen una buena alimentación, no tienen buenos hábitos o incluso pues no tienen el tiempo de estar al pendiente de lo que hacen o no los pequeños. Y entonces, pues sí se da ese común denominador de alto consumo de refrescos, ¿no? Por ejemplo, el bajo consumo de verduras, ¿no?
Y entonces, y aunado a un sedentarismo, que como bien comentabas, ¿no? A raíz de la pandemia, pues se hicieron más adeptos a estar en las pantallas, ¿no? En lugar de salir a correr o convivir, ¿no? Incluso con sus compañeros, que también esto afectó a nivel psicológico, ¿no? Y social. Claro, Claro. También igual a la hora de impartir alguna clase, ¿no? A estos niveles más bajos, pues también te das cuenta de que pues su desarrollo, no sé si llamarlo cognitivo o cómo se le llama propiamente, pues es un poquito inferior, ¿no? A lo de generaciones pasadas, precisamente porque les faltó esta parte de socialización con los compañeritos, ¿no? Y pues bueno, muy, muy interesante todos estos temas. Ojalá que pues esto dé pauta a nuevas dudas y que podamos organizarnos o algunas futuras conferencias enfocadas, ¿no? En algún tema más en específico. Sí, claro, por supuesto. Digo, ahorita nos estamos enfocando mucho a la alimentación, pero los hábitos alimenticios es impresionante cómo el te sientas a desayunar con la tableta enfrente de ti, bueno, o el niño con la tableta enfrente y está viendo un programa. Es más, lo hacemos desde que el niño es un bebé que está en su periquera, le pones sus alimentos y tienen la pantalla aquí enfrente. Los ves en los restaurantes y están con sus audífonos, con su pantalla, aislados. Y este tema de la tecnología también es una plática que ya di en algún momento en algún simposio. Híjole, también nos está modificando mucho estas cosas. Les digo que los niños ahora son súper ágiles para mover los dedos, pero ya no son tan ágiles para hacer deportes. Y hay un gran tema ahí con los papás, porque hace rato yo comentaba algo muy importante. A veces los dos tienen que trabajar. Y entonces la manera más rápida de tener como entretenido al chiquito en lo que tú mandas el correo, en lo que tú estás haciendo esto, en el lado demás, pues es prenderle el aparato electrónico, ¿no? Estamos llenando a los niños de muchos sobreestímulos que no requieren y estos estímulos no solamente entran a través de los ojos, entran a través de la alimentación antes de sentarte a comer, porque llegas y en lo que preparas la comida, pues ya le estás dando un snack y entonces ya te compré tus papitas fritas, ya te estás comiendo las galletas o es más fácil ponerle de lunch pues unas galletas en lugar de preparar como una ensalada o algo. Se entiende por el estilo de vida que estamos viviendo, sobre todo en las ciudades. Pero si nosotros hacemos una reflexión de sobre todo esto que el día de hoy platicamos, yo creo que muchos de los papás pueden empezar a cambiar este tipo de hábitos. Sí, exactamente, y pues buscar, en caso de que no haya este tiempo, ¿no? De preparar los alimentos, pues sí tener más opciones, sobre todo de alimentos que sean un poquito más saludables. Desafortunadamente, como decía David, incluso cuando hemos tenido la oportunidad de ir a visitar algún otro país, pues sí nos damos cuenta de la gran diferencia, ¿no? Entre los productos que se comercializan en esos países, que son mucho más sanos, ¿no? Libres de conservadores, que incluso se te echan a perder en un par de días, ¿no? O sea, exacto. Y aquí, ¿no? Pues es algo totalmente diferente, ¿no? La opción de productos que tenemos al alcance, pues sí, también afecta bastante en esta decisión de compra. Exactamente. Pero bueno, por algo se comienza, ¿no? Así es. Bueno, pues no, al parecer no tenemos preguntas, digo, también es un poquito temprano, probablemente más al rato, pues surgirá alguna pregunta y pues ya veremos la manera de dar respuesta. Pues, muy bien. Le agradecemos mucho, doctora, por su tiempo y su participación. Muchas gracias. Y esperamos seguir colaborando con usted, ya que, como dice, son muchísimos temas que abordar y pues con una hora nos quedamos cortos a veces, ¿no? Así es, exactamente. Qué bueno, chicos. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, bonito día. Buen día. Pues bien, con esta intervención de la doctora Nancy Carrizosa, estamos dando por terminada la primera intervención de este evento por el Día del Nutriólogo. Más adelante, a las 3 de la tarde, tendremos una segunda conferencia, esta con el chef Iván Torrejón, quienes nos va a dar algunos tips muy importantes acerca de la alimentación. Así es, los esperamos entonces en punto de las 3 de la tarde para esta nueva conferencia. Igual los invitamos a dejar sus comentarios
aquí mediante el en vivo. Y pues bueno, los esperamos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.